La OEA condenó el uso de la fuerza de Nicolás Maduro y reconoció la reelección de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional. El proyecto se aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra. Por primera vez, Bolivia se sumó a la mayoría que votó contra el régimen chavista y Argentina pasó a abstenerse. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes una resolución en la que condenó el uso de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro, en su maniobra para apoderarse de la Asamblea Legislativa de Venezuela, y mantuvo el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente reelecto del Parlamento. La nueva condena al régimen chavista se obtuvo 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Los cambios de gobierno en los últimos meses en países de América Latina determinaron también un cambio de los alineamientos tradicionales en las votaciones sobre Venezuela. Bolivia, presidida ahora por la mandataria interina Yanine Áñez, votó por primera vez junto a los países que condenaron al régimen chavista. De ese grupo se apartó Argentina, que ahora bajo el gobierno de Alberto Fernández se abstuvo en la votación, al igual que México. 5 países votaron en contra: Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Suriname. 8 se abstuvieron: Argentina, Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, Trinidad y Tobago y Uruguay. Y la delegación de San Cristóbal y Nieves estuvo ausente. La resolución aprobada constó de 3 puntos. Condenar el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás Maduro para obstruir el libre acceso de los diputados de la Asamblea Nacional a la sesión convocada para el 5 de enero de 2020 para elegir democráticamente su junta directiva. Saludar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Renovar el llamado al pronto retorno de la democracia en Venezuela y, en ese sentido, reafirmar la necesidad de celebrar elecciones presidenciales incluyentes, libres, justas y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia renovados que gocen de autonomía e independencia y que se cuente con la presencia de observadores internacionales independientes. Guaidó, elegido por primera vez como jefe parlamentario el 5 de enero de 2019, fue ratificado en su cargo el domingo pasado por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional, en una votación realizada en la sede de un periódico al serle impedido el ingreso al Palacio Legislativo por fuerzas de seguridad leales a Maduro. Mientras tanto, en el recinto se realizaba una sesión sin quórum en la que el legislador opositor Luis Parra, apoyado por el partido oficialista, se autoproclamaba presidente del Parlamento. Tras nuevos enfrentamientos con guardias que le negaban el ingreso al Palacio Legislativo, Guaidó se juramentó el martes como presidente encargado de Venezuela, cargo que reclama desde enero pasado cuando invocó facultades constitucionales por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en mayo de 2018. La resolución aprobada por la OEA no hace referencia a esa condición, aunque define a la Asamblea Nacional como la única institución con legitimidad democrática existente en Venezuela. Rusia en la mira del Congreso de Estados Unidos por apoyo a Maduro en Venezuela. Legisladores de Estados Unidos buscan promover en el 2020 sanciones a actores involucrados en la crisis venezolana, más allá del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La Voz de América conversó con legisladores que expusieron sus puntos de vista sobre la crisis que atraviesa la nación y los apoyos externos que recibe Maduro. Washington ha criticado el apoyo que ofrece países como Rusia y Cuba a Maduro y los culpa de mantenerlo en el poder. Más recientemente, funcionarios de alto rango del gobierno en disputa han apoyado lo que denominan como el derecho de Irán a defenderse tras la muerte de un general iraní en un ataque organizado por Estados Unidos. El régimen ilícito está profundamente involucrado en el terrorismo. Ha habido momentos que se parecen al transbordador de Nueva York, los aviones entre Irán y Caracas, por lo que estamos tratando de hacer todo lo que podemos hacer, dijo a la BOA el representante republicano Francis Rooney. Aprobamos la ley Verdad, que agrega más oportunidades para negar visas a las familias de sospechosos criminales en Venezuela, recordó Rooney. La ley Verdad. El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre un proyecto de ley promovido por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, para abordar la crisis humanitaria de Venezuela y avanzar los esfuerzos internacionales para afrontarla.
La Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela, VERDAD por sus siglas en inglés, reafirma el apoyo de Estados Unidos al presidente interino, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, y aumenta la ayuda humanitaria a Venezuela. Particularmente los rusos necesitamos hacer más sobre los cubanos y los rusos, porque básicamente mantienen a Maduro en el poder, dijo a la VOA la representante demócrata de Florida, Donna Shalala. Involucrar a todos los actores. Rooney afirmó que seguirán avanzando en el camino hasta conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Pueden esperar que continúe la presión de las sanciones, continúen los esfuerzos para involucrar a la Unión Europea con nosotros en el Grupo de Lima, para sancionar a estos malos actores y no dejarlos que vuelen alrededor del mundo. Shalala reiteró la idea para el 2020, indicando que no solo aspiran a trabajar con el Grupo de Lima, los europeos tienen que actuar. El radio de acción, sin embargo, pareciera ser más amplio. También tenemos que hacer algo sobre los carteles de droga, porque Maduro está obteniendo dinero, su dinero en efectivo, de los cárteles de droga. Las posiciones bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos confluyen en momentos en que Venezuela está dividida políticamente. Por un lado, el gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y más de 50 países, avala la estrategia de presión de Washington. En otra vía está el mandatario en disputa Nicolás Maduro, que critica a la Casa Blanca y ha tildado su accionar de injerencista. Yo repudio todas las formas vulgares y brutales de acción intervencionista del gobierno de Estados Unidos, ha dicho Maduro. La administración Trump, por su parte, reafirma su estrategia de presión y aboga por una transición negociada en Venezuela. Y por último, Maduro no tendrá frutos políticos ni económicos del alza del precio del petróleo. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela no cosechará frutos políticos ni económicos del alza de los precios del petróleo por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, advierten expertos consultados por La Voz de América. Teherán lanzó la madrugada del miércoles hora local una docena de misiles tierra-tierra hacia las bases militares de Al-Sad e Irbil en Irak, que albergan tropas estadounidenses. No hubo confirmación de víctimas de parte de Estados Unidos. El ataque ocurrió en represalia por el asesinato el viernes del general de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. El canciller iraní sugirió que el ataque daba por terminada la retaliación de su país contra Estados Unidos, que no respondió militarmente de inmediato. La noticia causó un pico inmediato del barril petrolero en las transacciones asiáticas, abiertas al momento de los ataques, pero los precios tendieron a normalizarse en las horas siguientes, incluso con tendencias a la baja. El barril Brent se recuperaba levemente la mañana de este jueves. Se vendía en $65, lo que significaba el incremento de 0,14% en comparación con cierre del miércoles, luego de que el presidente Trump descartara una represalia militar a los ataques a las bases. El Brent cerró en la víspera de $65, desplomándose desde el pico de $68 que registró a inicios de la jornada bursátil. El crudo también subía ligeramente en las primeras transacciones del día. Se vendía a primera hora en $59, lo que representaba un alza de 0,32% en relación al día anterior. El miércoles, tras los ataques, su precio ascendió a $62 por barril. La eventual escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos hace temer a los expertos un boom en el mercado petrolero mundial. Sin embargo, analistas concluyen que el alza de los precios no será una ventaja política ni económica para el presidente en disputa Nicolás Maduro. Venezuela no se beneficia de eso, opina tajantemente el economista Jesús Cacique. Eso no va a tener un impacto importante en el flujo de caja por la caída abismal de la producción del país, sumido en una crisis política, económica y social desde hace años. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene 309.000 millones de barriles de petróleo, según información divulgada de abril de 2019 por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El Ministerio de Petróleo cifró en junio de 2019 esas reservas en 303.000 millones de barriles tras la incorporación de los cálculos de la faja petrolífera del Orinoco. Pero la producción de esas reservas se ha desplomado. Venezuela produjo en noviembre de 2019 912.000 barriles de petróleo al día, según información reportada directamente por Petróleos de Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Las cifras son menores si se toman en cuenta las fuentes secundarias que excluyen los productos condensados y líquidos del conteo, acota Cacique.
Si tomamos por verídicas las cifras de PDVSA, la producción petrolera venezolana fue de 552.000 barriles diarios, menos entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, indica. El economista resalta que la brecha es aún mayor si se compara con los niveles de producción del momento en el que el presidente Hugo Chávez Frías ascendió al poder en diciembre de 1998. Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo cada día.